Buenas tardes, señores ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Unión. Eh, Como representante legal de los promoventes de la presente acción de inconstitucionalidad, vengo a realizar los alegatos que a continuación se verterán para demostrar que el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí es plenamente inconstitucional y hasta inconvencional, toda vez que afecta en su generalidad los derechos de las mujeres del Estado, como son el derecho a la libertad sobre su cuerpo, el derecho a la salud, el derecho de igualdad de género, la no discriminación, la libertad reproductiva, la libertad sexual, religiosa, la libertad de educación en materia de salud eh, y, bueno, el derecho al no embarazo forzado, eh, la educación reproductiva, la autodeterminación, libre desarrollo y la dignidad. Eh, Básicamente estos derechos se encuentran tutelados por los numerales primero, tercero, cuarto, 20, 14, 16, 22, 24, 28, 40, 130 y 133 de la máxima norma. Bueno, de igual forma, voy a demostrar que resulta violatorio de los convenios o tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Y bueno, empezando con los argumentos, quisiera decir primeramente que el artículo combatido eh, ataca o vulnera el derecho a la protección de la vida, más bien lo amplía para incluyendo desde la gestación, a partir de la concepción pues, del cigoto. Entonces, digo, como bien sabemos, si los derechos fundamentales pueden ampliarse, también lo es que esa ampliación no debe restringir a otros derechos fundamentales, ¿no? Y menos cuando se trata de la vida de un sujeto diverso, como en este caso las mujeres del estado de San Luis Potosí. Eh, Esto máxime que en la Constitución Federal no se protege con la misma intensidad o con el mismo grado a los individuos como tales, como personas nacidas, y a los no natos. Y bueno, la reforma a la Constitución estatal, precisamente en el artículo 16, que es el que se contraviene en esta acción de inconstitucionalidad, eh, tiene una carente de, debida motivación, toda vez que confunde o interpreta erróneamente lo establecido en los tratados internacionales. Eh, Digo esto o señalo esto en virtud de que en ningún tratado internacional de los que el Estado mexicano es parte eh, se concibe a la persona o el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este, claramente protege el derecho a la vida y, y esa vida se le considera como inherente a la persona humana, ¿no? Sin embargo, pues en ninguna parte del numeral 6.1, que precisamente regula ese derecho, en ese pacto, eh, se, se, se define en qué momento comienza la vida humana. Y bueno, el Comité de Derechos Humanos, que es el comité regulador o supervisor de este pacto, eh,
determinó la autorización de la interrupción del embarazo como permisible y necesaria en ciertos casos, y estipuló que todo estado que lo prevea tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias que aseguren a las mujeres el acceso a servicios médicos para ello. De igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no prevé un derecho o no protege el derecho a la vida desde la concepción, sino a partir del nacimiento del individuo. Entonces la cuestión inconstitucional que se está peleando en este caso es precisamente que el legislador de San Luis Potosí, del estado de San Luis Potosí, al reformar el artículo 16 en pugna, pues básicamente equiparó la vida del no nato a la vida del ya nacido, de un individuo, de aquel que está estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Vamos, es entonces por lo que les menciono que el constituyente estatal vulneró o invadió la esfera de competencia del constituyente federal al otorgarle personalidad jurídica o titularidad de derechos al concebido, al producto de la concepción, esos derechos que están restringidos o de los cuales su titularidad únicamente es para los que ya nacieron. Y pues ya con el fin de terminar este alegato, los argumentos de la impetrante, pues se les demostrará a ustedes, ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Unión, que no considerará inconstitucional este artículo reformado sería tanto como restringir constitucionalmente los derechos de las mujeres a la libre decisión, a su integridad corporal, a la salud, a la vida, y pues bueno, atendiendo a los principios de los derechos humanos, como es el principio de progresividad, reitero, queremos demostrar que en este caso específico se están vulnerando los derechos fundamentales de todas las mujeres del estado de San Luis Potosí, discriminándolas injustificadamente a nivel constitucional. Gracias. Y bueno, lo cierto es que el legislador estatal, en todo caso, para equiparar a estas desiguales, que ya dije, el no nato con el individuo que ya es titular de derechos fundamentales, debió tener o contar con estudios científicos acreditables, comprobables, donde se estableciera que el producto de la concepción tiene vida propia, tiene vida, es equiparable a la vida humana de un individuo ya nacido, lo cual no tienen, porque de la exposición de motivos de dicha reforma no se desprende algún estudio científico que hayan o que el legislador haya estipulado o hecho valer algún estudio científico comprobado. Y lo cierto es que en cuestión de embriología humana, como todos sabemos, no se han puesto de acuerdo los expertos. No hay no se ha concretado una unidad de opiniones. Siempre ha habido opiniones encontradas. Hasta este año seguimos con opiniones encontradas de los científicos expertos. Y bueno, una cuestión más a dilucidar en este caso que vamos a demostrar es que la realidad del constituyente estatal, esta reforma fue hecha más bien por grupos políticos religiosos.
estas cuestiones de carácter religioso tienen mucho que ver en la reforma combatida, puesto que, bueno, San Luis Potosí es un estado de por sí vulgarmente mocho, en donde es muy ferviente o muy frecuente que las personas hablen de moralidad y de religión católica, sobre todo. Entonces, consideramos, los impetrantes, consideramos que esta reforma fue suscitada o tuvo su origen, fue génesis su génesis fue una creencia totalmente religiosa, lo que quieren imponer en la legislación. Y bueno, el constituyente hizo hincapié en una jurisprudencia del Pleno de este máximo Tribunal de Justicia, en la jurisprudencia 14 del año 2002, si no me equivoco, cuyo rubro señala que el derecho a la vida del producto de la concepción, su protección se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes federales y locales. Sin embargo, es de señalarse que para empezar, en ese momento aún no se reformaba, aún no se daba la reforma constitucional en derechos humanos que se suscitó en 2011. Por lo tanto, no puede ser vinculativa. Aparte de que no tuvo los votos necesarios en el Pleno, entonces no es vinculativa y por lo tanto pues no sirve de nada que el constituyente la haya señalado en su exposición de motivos. Volviendo al tema científico, tampoco se ha demostrado que el producto de la concepción, o sea, desde el momento en que se fecunda el óvulo, crezca un nuevo ser o sea una vida distinta. Entonces, también eso vamos a demostrarlo con unos estudios contrarios a los que estipuló el legislador constituyente en el estado de San Luis Potosí. Y pues en cuestión de salubridad o de salud pública, debo decir que es inválido el argumento del constituyente estatal, toda vez que el aborto legal, como ocurre en otros estados, como en la Ciudad de México, en Baja California y en otros estados de esta República Mexicana, en condiciones seguras, no es una amenaza real a la salud de la madre, de la mujer embarazada. Como ya había señalado, pues las cuestiones religiosas que influyeron tanto en esta reforma tienen que ver mucho con la educación, pues ya sea escolar, moral, que el legislativo del estado quiere para San Luis Potosí. Entonces, pues eso lo demostraremos con el nivel de un estudio sobre el nivel de fanatismo religioso existente. Entonces, y bueno, otro tema que también se va a demostrar es que es inválido el argumento que dieron los legisladores respecto a que es un tema de cuestión geopolítica o de control demográfico, porque pues no hay tampoco un estudio comprobado de que el aborto como tal degenere o disminuya la tasa de crecimiento o sea, poblacional de algún país. Entonces, o de algún estado en específico, entonces pues ese argumento se demostrará como inválido. Y bueno, al hacer ello, pues se estaría tomando como que la mujer está cometiendo un homicidio, no un aborto, porque bueno, pues está interrumpiendo la vida de un individuo. Por lo que están equiparando a personas desiguales. Bueno, no a personas, están equiparando a desiguales.
que es el no nato y el nato. O sea, al denominado blastocito, cigoto, embrión, feto, con un individuo. Y con ello se coarta también el derecho de la mujer a, a decidir cuántos hijos tener, si el esparcimiento de estos, los derechos adquiridos, el derecho a tener un método de planeación familiar, eh, básicamente porque se vulnera su derecho a utilizar anticonceptivos en todo caso, eh, porque pues bueno, al equiparar esos desiguales, se estaría convirtiendo en un delito el utilizar un método anticonceptivo, porque con el método anticonceptivo se interrumpe eh, pues el embarazo, que sería equiparable a lo que están haciendo los legisladores estatales con esta reforma constitucional 16 de la norma fundamental del Estado, eh, al otorgarle titularidad de derechos al producto de la fecundación.